Señor. El Señor los bendiga a todos nuestros queridos hermanos. Gloria a Él, gloria al Rey que vive para siempre. Vamos a orar, vamos a hacer una oración para seguir con la enseñanza. Bendito sea el Señor que el Señor nos trae en esta mañana. Bendiciones, queridos hermanos. Vamos a abrir nuestro corazón y vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos ayude y nos disponga a todos nosotros, para que su palabra fluya y para que nosotros la aceptemos en nuestros corazones. Padre, gracias Dios amado, pueblo, Señor. Bendice a cada vida que está esta mañana escuchando tu palabra. Ayúdanos a todos, Señor, a tener un corazón dispuesto para ti, mi Rey, a tener un corazón abierto, un corazón sincero, a recibir tu palabra con alegría y con gozo, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es esperanza, tu palabra es corrección, Señor, y tu palabra, Dios amado, es la que nos ayuda a entrar un día a la vida eterna, Señor, si la cumplimos y la aceptamos en nuestros corazones. Por eso te pedimos, mi Rey, que nos ayudes a entenderla, a comprenderla, a aceptarla en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias, mi Rey, gracias. Gracias por cada vida que usted ha añadido a su pueblo, por cada vida que usted limpia con la sangre de Jesús, por cada alma, Dios amado, Señor nuestro, que usted ha rescatado, Señor, por su misericordia, por tu gran amor. Gracias, papá. Gracias por tu presencia en nuestras vidas y ayúdanos, Dios mío, a entenderte, Señor, a comprender lo tuyo, Dios. Somos humanos, somos hombres de carne y hueso y usted es Dios grande, Dios poderoso, Señor. Pero ayúdanos, mi Rey. Queremos entenderte, queremos comprenderte, Señor, comprender lo tuyo para hacer tu voluntad siempre, Señor, porque lo que más anhelamos en nuestros corazones es estar un día contigo, mi Rey, para siempre. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro deseo y en ti esperamos, mi Rey. Jesús, amado, ven pronto, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a llevar una enseñanza que hemos titulado Agrademos a Dios. Es una serie de enseñanzas. Esta es la primera parte. Agrademos a Dios. Vamos a llevar esta enseñanza. Comenzamos haciendo una introducción sobre este tema. Para agradar a Dios hay que, naturalmente, cumplir sus mandamientos. Porque acuérdese, Dios es un Dios que ha establecido mandamientos. Un mandamiento es una orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Dios, con su autoridad divina, nos ha dado reglas para cumplirlas, para hacer. Eso es un mandamiento. Un mandamiento dado por el Señor a su pueblo, a los creyentes, a nosotros, los que hemos creído. Lo importante del mandamiento es que lo hagamos. A veces no nos agradan los mandamientos. Pero, aunque no nos agraden, hagámoslo. ¿Por qué razón? Porque el Señor lo pide. Él tiene la autoridad para establecer mandamientos. Entonces toca hacer lo que Él diga. Si nos gusta o si no nos gusta, pero lo importante es que lo hagamos. Dios mira es que hagamos el mandamiento. Si lo hacemos de buena gana o si lo hacemos de mala gana, lo más importante es que lo cumplamos, que lo hagamos. Nosotros tenemos ciertos conceptos, según nuestras opiniones, según nuestra cultura, según lo que conocemos, según la crianza que nos hayan dado nuestros padres. Y tenemos ciertos conceptos de las cosas, de cosas buenas, cosas malas, opiniones, etc. Pero realmente eso nada tiene que ver respecto a lo de Dios. A veces tomamos decisiones en asuntos que no nos competen, sobre todo lo bíblico. Nosotros los humanos tomamos muchas decisiones de la Biblia que nosotros opinamos y las tomamos y son incorrectas. Por eso, hermano mío, tenemos que entender la palabra y saber cómo son las cosas, cuáles son los mandamientos. Vamos a mirar para comenzar en el Evangelio según San Mateo capítulo 21. Evangelio según San Mateo capítulo 21. Desde el versículo 28 en adelante. Vamos a mirar ese texto que es importante para entender esta enseñanza de agrademos a Dios. Dice la palabra que Jesús dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos
Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Ahí vemos a este varón que manda a su hijo a trabajar en la viña. Y él dice, yo no quiero. Es una posición de muchos de nosotros. No queremos hacer lo que Dios manda, no quiero. Esa fue su posición, la de ese hijo. Pero dice la palabra, pero después arrepentido fue. Al final se arrepintió y fue. A pesar que no quería, pero fue. Y dice, y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo, él dijo, sí señor, voy. Y no fue. Aquí están las dos posiciones. Uno dijo que no iba y al final arrepentido fue. Y el otro dijo de buena voluntad, yo voy, pero no fue. Y hace el Señor la pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos, las rameras, van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué nos enseña el Señor con este ejemplo? Que lo importante, hermano mío, es hacer lo que el mandamiento pide, lo que Dios pide a través del mandamiento. Lo importante no es decir, ay, qué bonito, qué lindo, y no hacerlo. Lo importante es hacer lo que Él pide. Si Dios lo pide, lo hacemos. Entiéndalo. Si Dios no lo pide, pues no importa, porque si Dios no dice las cosas, no hay que tener la necesidad de inventar nada. Pero si Dios está pidiendo algo, está demandando algo, tenemos que hacerlo. Bendito es el Señor. Eso es lo importante. Aquí está el ejemplo. Entonces un mandamiento que Dios da, sea sencillo, sea difícil, pues lo importante es que nosotros tenemos que ejecutarlo. Porque Él tiene la autoridad de decirlo. Y aquí pone el ejemplo. Muchas cosas no nos gustan, es lógico. Tenemos costumbres de nuestros padres. Tenemos cantidad de posiciones nuestras, por la cultura, por la educación, por el estudio, por las capacidades, por el país donde vivamos, por la región, etc. Pero en el fondo nos toca hacer lo que Dios demanda a través de su palabra. Y eso está diciendo Jesús, mire, ustedes que son los llamados, a su pueblo le está hablando, están diciendo de buena voluntad, sí voy a ir, voy a hacer, y no lo hacen. Y las rameras y el resto de los gentiles, que nunca quisieron, que fueron rebeldes, que de mala gana, pero al final entraron y están haciéndolo, van primero al reino de los cielos que ustedes. Entonces tengan muy en claro este principio, porque va a ser muy importante para esta enseñanza de agradar a Dios. Este principio. Bendito es el Señor. Tengámoslo muy presente. Bendito es Dios. Y comenzamos, después de haber leído este texto, comencemos y entremos en detalle. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23 y 24. El Evangelio según San Juan, capítulo 23, 24. Dice, respondiendo Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. En otras palabras, el que me ama, cumple mi mandamiento. Entiéndalo. Mire la importancia tan grande que tienen los mandamientos, las reglas establecidas por el Señor, lo que Dios pide a través de su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Esto es sencillo. Yo he dicho con todo el respeto, en el amor del Señor,
La palabra no es compleja. La palabra es sencilla. Lo difícil somos nosotros, que nos cerramos a no entenderla y a buscarle cosas que no tiene. Pero la palabra es muy sencilla. Dios nos acaba de decir a través de su palabra, el mismo Cristo, todos estos textos son palabras de mi Señor, que aunque lo hagamos de mala gana, pero si lo hacemos, pues Él lo tiene en cuenta. Y aquí nos dice que el que lo ama a Él, guarda las reglas. Entonces el amor no son dichos, el amor no son lo que yo diga con mi boca, lo que yo predique, sino realmente cómo me comporto yo cuando Él me ordena algo. El que me ama mi palabra guardará, sencillo. Eso es. Dice, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Lo que está diciendo el Señor es, mire, si usted me ama, guarda mi palabra y usted va a nacer de mí, porque yo y mi Padre vamos a morar en ti, vamos a hacer de ti una nueva criatura, vamos a morar dentro de tu corazón. Eso se llama el nuevo nacimiento en esta doctrina. Mire lo importante, lo grande que es guardar su palabra, hacer lo que Él pide, aunque de pronto no tenemos las ganas de hacerlo. Pero si lo hacemos, Él dice, me ama. Y si me ama, Él dice, la consecuencia del que me ama es que va mi Padre y yo a morar en Él y mi Santo Espíritu. Dice también, el que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces, cuando yo no quiero un mandamiento, porque no me gusta, porque no estoy de acuerdo, porque no lo entiendo por la razón que yo quiera, y no lo hago, le estoy diciendo al Señor, le estoy dando una señal al Señor, que no lo amo. Por lo tanto, nunca naceré de Dios, porque Él no vendrá a mí, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu. Porque no estoy haciendo el mandamiento. El que no me ama no guarda mis palabras, dice. Que es el mandamiento. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, tengo que estar muy preocupado de entender qué me pide Él, qué me demanda Él para agradarle. Esto es importante, hermano, porque este es el principio, digamos así, de este camino. De que yo, de que usted, la iglesia y todos los que hemos creído en Él, empecemos a entender que tenemos que hacer lo que Él demanda. Aunque nos parezcan cosas difíciles, o nos parezcan sencillas, o nos parezcan lo que nos parezca, eso no importa. Aunque no la entendamos a veces, tenemos que hacerlo. No hay opción si queremos decirle a Dios que lo amamos, si queremos decirle a Dios que le hemos creído, si queremos decirle a Dios que somos su pueblo, que somos sus hijos, tenemos que hacerlo. Así como ese padre envía a su hijo y él dice, yo no voy, pero finalmente arrepentido fue. Y dice Dios, bueno, ese hizo mi voluntad, ese hizo mi voluntad. Y dice el Señor, así son los gentiles, los pecadores, van delante de ustedes, que han dicho que sí, y que no cumplen. Entonces aquí lo importante es cumplir, hermano. Si queremos agradar a Dios, lo importante es cumplir. Entonces pregunto, si yo quiero cumplir, si queremos cumplir, lo más importante entonces es saber qué tenemos que cumplir. ¿Cuáles son los mandamientos? Porque conocemos muchos, pero hay muchas cosas que desconocemos. Por eso es tan importante conocer la palabra, iglesia amada. Entiéndalo. Hoy le damos la gloria a Dios porque también nos están escuchando la radio desde Bogotá. La iglesia de Bogotá está pendiente hoy y está escuchando este mensaje. Bendito sea el Señor. Le damos también la bienvenida a todos ellos. Para que abramos todo el corazón, todo lo que nos escuchan hoy, abramos nuestros corazones para entender esta verdad, hermano mío. Y repito, la palabra de Dios no es difícil. Nosotros la complicamos. La palabra de Dios es sencilla. Es bien sencilla.
Y si entendemos lo sencillo, entenderemos lo difícil, porque el mismo Espíritu de Dios se encargará de guiarnos a entender lo más difícil. Pero ella comienza con cosas pequeñas, tan pequeñas, pero su postrer estado viene a ser de una gran gloria. Por eso, hermano mío, mire qué tan sencillo. El que me ama, guarda mis palabras, guarda mis consejos, acepta lo que yo diga. Eso es lo que dice allí. Y el que no me ama, pues no lo hace. Eso es todo. Y dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Lo que está diciendo el Señor es, esta palabra que yo les hablo, aún tiene gran autoridad. Acuérdense que Cristo vino como humano, como hombre. Y está diciendo, la palabra que yo les enseño, la doctrina que yo les hablo, no es mía, es de mi Padre. Dándole una mayor autoridad a esa palabra todavía, porque es de Dios Padre. Refiriéndose a la máxima autoridad. Porque los mandamientos son dados por una autoridad. Entiéndalo, esa es la definición, hermano. Entonces, tenemos unos puntos claros en este concepto de agradar a Dios, que lo más importante es hacer lo que Él manda, lo que Él pide. Bendito es Dios. Y para ello tenemos que entender la palabra. ¿Qué demanda Dios? Aún si no nos gusta, tenemos que hacerlo. Dice la segunda epístola de Juan, capítulo 1, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Sí ves? Ahí está clarísimo. El amor es que andemos según las reglas establecidas por el Señor. Y si yo hago eso, lo agrado. Ese es el amor. Que andemos según sus mandamientos. Todos nos jactamos de decir, Dios es amor, pero pensamos a veces el concepto de que es darle un besito, de que hay que tener un muñeco en un altar y prenderle una velita, que brillarlo, pintarlo, besar los piececitos al muñeco. No, hermano, ese no es Dios, ese es un ídolo. Y nosotros los cristianos decimos, qué lindo es el Señor, qué hermoso es el Evangelio, qué lindo. Nos llenamos de esas palabras y nos jactamos de ellas, pero decimos, estamos guardando el mandamiento. Dice la palabra, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. En otras palabras, qué difícil es entender eso. Qué difícil es entender que lo que tenemos que hacer para amarlo y para mostrar el amor y para sentir su amor es andar según sus reglas. Ahora lo único que la iglesia debe preocuparse es preguntarse cuáles son sus reglas. Sencillo. ¿Cuáles son sus reglas? Y buscar lugares para congregarnos donde nos enseñen sus reglas. Porque ¿qué pasará si me enseñan lo que no es, lo incorrecto? No voy a lograr amarle. Ni Él va a venir a morar en mí porque no estoy haciendo su mandamiento. Pero si llego a un lugar donde me enseña lo correcto, aunque de pronto no me agrade, pero yo lo hago por fe o por temor, pero lo hago, Dios dice, me ama. Dios dice, así es, ese es mi amor, que haga mi mandamiento. Entonces, hermano, qué difícil es esto. No, sencillo. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Entonces, mi preocupación como creyente, sobre todo cuando comienzo en este camino, es averiguar cuáles son las reglas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que cambiar? Porque yo quiero agradarle a Él. Él es mi Dios. Lo hemos aceptado todos nosotros. Queremos agradarle, queremos estar en el agrado de Dios. Porque grandes ventajas es tener a Dios agradado. Bendito es Dios, bendito es Él. Entonces, vamos a agradarle, hermano. Vamos a disponer nuestros corazones
Todos nosotros que escuchamos esta palabra para agradarle. Y ya sabemos estos principios sencillos. Agradarlo es hacer lo que Él pide. Entonces la preocupación del creyente debiera ser: ¿qué pide Dios? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Cuáles son sus reglas? ¿Cómo es lo que dice la Biblia? Porque hay muchas iglesias, entre comillas iglesias, o muchas congregaciones que enseñan la Biblia de diferentes maneras, de muchas maneras, de diversas maneras, y las llamamos religiones, y algunos se hacen llamar cristianos también. Entonces, por eso es importante que cada uno individualmente se preocupe de verdad de buscar los mandamientos, cuáles son las reglas establecidas por el Señor, y no dejarse engañar. Entiéndalo. Porque queremos todos nosotros agradarle a Él. Queremos agradarle a Él. Santo es el Señor. Y miramos y comenzamos a entrar en detalles. Y esperemos que tengamos un corazón dispuesto para entrar en estos detalles. Porque déjeme decirle, no es difícil. Dios quiere que el hombre entienda. Entonces vamos a mirar los detalles para agradarle a Él. Y comencemos ya a entrar en materia. Bendito es el Señor. Busquemos en nuestra Biblia, o apúntelo allí para que lo tenga presente, Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5. Comencemos por ahí. Deuteronomio 22, 5. Ya sabemos que si quiero agradarlo, si quiero amarlo, la solución es guardar sus mandamientos. Entonces vamos a comenzar. Deuteronomio 22, 5. El hombre realmente es un hombre natural. Somos naturales cuando venimos a Cristo. No somos ningunos espirituales. Somos personas naturales, llenos de problemas, de necesidades, de ataduras, de cadenas, de dolor en el corazón, de heridas, de prejuicios, de complejos, etc. Y Dios nos quiere ayudar, nos quiere bendecir. Y comenzamos en la fe. Venimos por primera vez a la iglesia y nos hablan de Deuteronomio 22, 5. Y dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto haga. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Abominable es que un hombre se vista como mujer, o una mujer se vista como hombre. Eso es abominable. Qué difícil es eso. Yo te pregunto, qué difícil es entender eso. Ahora, lo que es difícil, vamos a llevar esta enseñanza con todo el respeto y bien abiertos para que usted tenga todas las posibilidades de entender estas cosas que a veces son tan complejas, pues nosotros las hacemos complejas, pero que son en el fondo sencillas. ¿Qué es lo difícil de esa expresión? Le voy a decir, lo difícil es saber qué es de hombre y qué es de mujer. ¿Cuáles son las vestiduras de los hombres y cuáles son las vestiduras de las mujeres? Eso es lo difícil. Pero la enseñanza en sí, el mandamiento, está claro. Si yo como hombre me visto como mujer, Dios dice que estoy haciendo algo terrible, algo abominable. Y si una mujer se viste como hombre, está diciendo Dios, eso es abominable. Entonces ahora viene la polémica. ¿Qué es vestido de mujer y qué es vestido de hombre? Ya eso es otra cosa. Pero el mandamiento en sí es sencillo. Que una mujer no se puede vestir como varón, ni el varón se puede vestir como mujer. Sencillo. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Porque vienen las dudas. Hay predicadores que dicen, no, que eso no es así, que tal. Entonces, ¿en qué está la duda? Está la duda en las vestiduras. ¿Qué vestiduras de hombre y qué vestiduras de mujer? Usted puede decir, mire, hay pantalones de mujeres. Como alguien puede decir, hay faldas de hombre.
Usted puede decir, los judíos antiguos y todavía se visten con unas batas de hombres. Entonces, ¿cómo es este asunto? Entonces, esa pregunta viene. ¿Cómo respondemos eso? Porque en el fondo, a mí lo que me interesa es agradar a Dios. Y yo creo que a usted también. Entiéndalo. Entonces no, mire, ninguno de nosotros, como pastores, como ministros, como apóstoles, como lo que sea, tenemos la autoridad de cambiar las reglas. Ninguno. Ninguno. Y lo hacemos a veces, pero no tenemos esa autoridad. Nadie tiene la autoridad de cambiar las reglas. Sí, señor. Acuérdese, Moisés dio carta de divorcio, permitió que dieran carta de divorcio en la antigüedad. Y cuando vino Cristo, Cristo le corrigió. Jehová aguantó el asunto. Pero en el fondo vino Jesús y corrigió el asunto. Moisés se atrevió a hacerlo y Dios aguantó. Y los judíos empezaron a darle carta de divorcio a sus mujeres. Pero Jesús vino y corrigió el asunto. Y así a veces hoy hay cosas que hemos cambiado nosotros los hombres. Sí, señor. Pero no tenemos esa autoridad para hacerlo. Sin embargo, nos atrevemos a veces a hacerlo. Y no está correcto. No es correcto. Entonces la mujer no debe vestir vestiduras de hombre, ni el hombre vestiduras de mujer, porque es abominable. Entonces la pregunta es sencilla. ¿Cómo hago yo para aclarar mi asunto si tengo una duda sobre el tema? Las mujeres, por ejemplo, con los blue jeans. ¿Cómo hacen las mujeres que tienen su duda? Porque en el fondo podemos dudar. Ay, pero si los antiguos no tenían blue jeans, tenían las faldas también. Jehová habla aún de faldas. ¿Sí? Los ingleses usan también una especie de una falda. Entonces, ¿cómo soluciono eso? Señor, ayúdame, ¿qué hago? Sencillo, hermano. Sencillo. Dios es un maestro. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos una duda? La mayoría de nosotros vamos a otro pastor a preguntarle. Ese es el camino fácil. Pero ¿qué tal que el otro pastor me dé una opinión de él? Porque el que te está hablando aquí también es un pastor que ha creído en la palabra del Señor. Pero tú vas a otro, quizá más viejo, quizá tiene más experiencia, y él te va a dar una posición de lo que él ha creído. Y si la posición es contraria a la que estás escuchando hoy, ¿cuál de las dos tomas? No te enredas más. Y si sigues preguntándole a otro, de pronto el otro te confirma lo que yo te estoy diciendo hoy, aquí por la palabra del Señor. Entonces, 2 contra 1, ¿cuál le escoges? Y de pronto vas a otro y te dice el otro lo mismo que el otro te había dicho, y ya bajan 2 contra 2, ¿a cuál escoges? ¿Vas a tirar la lotería a ver cuál de las dos gana? No, hermano. ¿Sabe qué es lo correcto, amada iglesia? Que Jesús dijo que no nos dejaría huérfanos, que Él nos dejaría el Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad. ¿Se acuerda? A toda verdad. Y aún nos recordara lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si yo tengo una duda, porque la podemos tener, tenemos el derecho de pronto de dudar algunas cosas, y sobre todo cuando son temas delicados, como este. Nos vamos a orar con un corazón sincero y le preguntamos a nuestro Señor: Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me ayudes, que me guíes. Señor, ¿cómo es este asunto de la ropa? ¿Puedo yo como mujer usar un blue jean o no, Señor? ¿Cómo me debo yo de vestir? Sencillo. ¿No te parece? No lo dice la palabra, no lo enseña la palabra. Y el Señor te va a contestar y te va a confirmar esto que te estamos enseñando hoy. Y te lo digo porque estas cosas ya Dios nos las ha confirmado muchas veces. Entiéndalo. Yo fui uno de los más preguntones
y aún pregunto muchas cosas todavía en el Espíritu y oro por esas cosas. Y Dios siempre, por su misericordia, me ha dado la respuesta a través del Espíritu. De cosas tremendas. Porque he aprendido a través de la palabra que Él es maestro y que Él enseña y guía a su pueblo a toda verdad. Entonces, iglesia, tú puedes dudar, está bien. Órale a Dios y Él te va a confirmar estas palabras que la mujer no se puede poner blue jean. Porque esa es una vestidura de hombre. Aunque lo ponga anchito, aunque se lo ponga de una teleta muy fina, aunque se lo ponga botas de campana, ese es vestidura de hombre, dice el Señor en su palabra. Y a Dios no le agrada porque su Espíritu lo ha confirmado cientos de veces. El camino es que el Espíritu Santo del Señor nos confirme si tenemos alguna duda. Y si no lo hacemos, entramos en rebelión y en rebeldía y Dios no va a estar agradado con nosotros. Acuérdate, para que Dios esté agradado, tengo que hacer lo que Él me manda. Y Él está mandando a las varonas a no vestir como varón, hermanos míos. Sí, Señor. Y los varones, nosotros los hombres, nos estamos poniendo ahora unos pantaloncitos terribles, hermano, que dan vergüenza, iglesia. Con las nalguitas apretadas, con los muslitos como pollo, y todas esas cositas son desagradables al Señor. Si usted lo duda, pregúnteselo. Así se visten son los homosexuales. Esa moda viene de Holanda, de por allá. Hace años, por sus vestiduras se conocían. Pero no queremos entender esta verdad, hermano, porque el diablo es el que hace la moda y nos tiene engañados y por eso, hermano, mucha juventud está cautiva y aún viejos, hermano, y empezamos a pensar que son conceptos de nosotros que estamos más viejos. No, Señor, hermano, el Espíritu de Dios no es para uso privado, es para todo aquel que crea. Orémosle al Señor que Él es el que revela, hermano. Él es el que revela. Yo no entiendo un asunto que nunca lo he podido entender, que hay tantos profetas en las iglesias, tantos profetas que Dios les habla en el Espíritu, tantos profetas que tienen palabra para otros y nunca tienen palabra para corregirse ellos mismos y corregir la iglesia en cuanto a todos estos asuntos, hermano, porque parece que Dios a eso no le habla. Pues extraño, muy extraño. Porque lo que más quiere Dios es que guardemos sus mandamientos. Y nos habla en el Espíritu y nos corrige, hermano. Nos corrige. Extraño es esto. Orémosle. Pídale a Dios que le dé una opinión de sus pantaloncitos, cuellitos de botella. Pídale al Señor que le revele. Bendito es el Señor Jesús. No son mis opiniones, hermano. Una de las cosas que he aprendido en el Señor es a tener respeto por su palabra. Y cuando tengo dudas siempre le pido a Dios que me guíe primero, antes de abrir mi boca. Entonces, hermano mío, ahí está el Espíritu Santo para usted, iglesia, para todos nosotros, para que le oremos al Señor y le preguntemos si tenemos la duda, si esto era en la antigüedad, si tiene que ver con las faldas antiguas o tiene que ver con lo de hoy. Pero déjeme decirle, hermano, ya Dios lo ha dicho, confírmelo usted en oración, busque que los pantalones no son para las damas, sino sus faldas, como tiene que ser, castamente vestirse como Dios manda a través de sus palabras. Sí, Señor. Ahora usted dirá, pero si es que Dios usa a las varonas, cuando visten así también las usa. Ya hemos enseñado en unas enseñanzas anteriores que Dios, su manifestación, nada tiene que ver con la espiritualidad. Las personas pueden ser usadas por Dios grandemente,
aunque eso no tiene nada que ver con el fruto del Espíritu Santo. Dios en un momento de necesidad usó hasta una burra. Usted lo sabe, la palabra lo enseña. Balaam fue usado por el Señor, tremendo profeta, y estaba bien torcido, hermano. Ese era un mercenario, le gustaba la plata y las dádivas. Y Dios lo usó. Judas también fue usado. Entonces, hermano, no nos engañemos, ahí está la palabra. No tiene nada que ver cómo Dios nos usa, sino Dios lo que quiere es si nosotros estamos obedeciendo el mandamiento para agradarle a Él. Las maravillas que Él hace, las hace Él. Entonces abramos el corazón a entender esta verdad. Estos son puntos delicados, hermano. Y hay algo muy importante que tiene que ver con los mandamientos sencillos. Y es que nosotros, cuando venimos a la congregación a buscar de Dios, no somos espirituales. Somos carnales, venimos del mundo, del pecado. Entonces te pregunto yo, ¿qué podemos obedecer? Si nosotros somos carnales, venimos del pecado lleno de cadenas, de problemas, ¿cómo comenzamos agradándole a Dios? Creyéndole. Sí, estamos bien, estamos creyendo, aceptamos a Cristo. Hicimos la oración de fe. ¿Cómo podemos creerle? ¿Cómo podemos demostrar esa fe? ¿Cómo Dios nos prueba para que nosotros a través de esa prueba le digamos al Señor, sí, Señor, yo te estoy creyendo? A través de mandamientos sencillos. A la mujer le dice, quítate ese blue jean, quítatelo, vístete como una dama. Al varón le dice, vístete tú como un varón también, deja esos pantalones rotos, deja tonterías. Eso parece un espíritu de ruina. Ahora la ropa rota está de moda. ¿Cuál rota, hermano? Sin mancha, sin arrugas, dice el Señor. Hermano mío, está bien, de pronto para trabajar, porque no queremos dañar ropita buena, pero para andar con una ropa rota, con las nalgas rotas, atrás, por todos lados, ¿eso qué significa? ¿Quién inventaría esa moda tan tremenda? Alaba lo que Él está vivo, hermano. ¡Qué locura, pueblo! No te das cuenta, estás ciego. La camisa rota, el pantalón roto, esa es la moda que el diablo inventó. ¡Qué vaina! Entonces mañana, ¿cuál será la nueva moda que el diablo va a inventar? No, hermano. Queremos agradar a Dios. Tenemos que convertirnos en hombres y mujeres de Dios, hermano mío. Bendito es nuestro Rey, aleluya. Entiéndalo, hermano. Y nosotros venimos al Señor siendo carnales. No tenemos nada del Espíritu. Entonces Dios nos trata como tales también. Nos dice, vea mío, quítate el calzado de tus pies. Amén. Así como dice a la antigüedad, quítate el calzado. Le dijo a Moisés, quítate el calzado de tus pies. Y Moisés se lo quitó. No le dijo Moisés, yo necesito que seas un hombre espiritual, que sepas hablar muy bonito y que sepas orar y clamarme a mí e invocar mi nombre. Nada de eso. Que no tengas odio en el corazón, que no seas violento. Nada, hermano. Moisés era un hombre terrible. Dios le dijo, mi hijo, quítate el calzado de tus pies. Amén. Se lo quitó. Y así venimos nosotros, llenos de cosas, de cadenas, terribles. Y dice el Señor, quítate esas vestiduras y ponte estas. ¿Y esto cómo se llama? Obediencia. El mandamiento es para obedecerlo. Y como somos carnales y estamos comenzando y estamos en un camino espiritual, pero ¿cómo comenzamos? Tenemos que comenzar con algo. ¿Y cuál es ese algo? Dios nos dice cosas sencillas. Sencillas. Quítate eso y ponte esto. ¿Estás entendiendo? Tú le dices al niño, ¿qué le dices al niño? Tu hijito, pequeñito, tiene 1 añito. ¿Qué le dices? Niño, ves a cocinarme, ves a hacer el mercado, ves a la tienda y cómprame allá 1 libra de arroz. No, hermano, eso es sencillo, comprar 1 libra de arroz. ¿Qué le dices eso al niño?
Tú le dices al niño, ven papito, no sea grosero, no llore, no le levante la mano a su hermanito. Y empieza a corregirlo con cosas sencillas. Y cuando el niño ya creció, ya tiene 7 o 8 añitos, tú le dices al niño, ves papito, ves, cómprate allá a la tienda una libra de arroz. Ay, hermano mío, qué mandamiento tan difícil. Tú no le vas a decir al niño, oh niño, mira, nada, cosas sencillas. Y cuando estamos en el Señor, así se comienza, con mandamientos sencillos. Yo como pastor a las ovejas le digo cuando comienza, ora siquiera 10 minuticos todos los días, entre ahorita y ahorita, ora siquiera 5 minuticos, ahí vas orando, cuando vienes a ver estás orando media hora, cuando vienes a ver estás orando 1 hora, y así, cosas pequeñas, sencillas, y cuando viene a ver tremenda mujer, varón de oración, hermano, puede orar horas enteras, porque uno comienza por lo sencillo, y qué más sencillo que las cosas naturales, de las cuales tenemos bastante entendimiento y las comprendemos claramente. Y por eso dice Dios, quítate esto, ponte esto. Y Él tendrá sus razones. Bendito es el Señor. Entiéndelo. ¿Quién no quiere agradar a Dios? Todos queremos agradar al Señor. Tenemos que agradarle, hermano. ¿Y cómo lo agradamos? Guardando las reglas. Cuando Eva y Adán pecaron, esto está en Génesis 3:21, se vistieron con hojas de higuera. Y Dios apareció en el huerto y no les gustó sus vestiduras. Y Dios hizo un sacrificio y los vistió con pieles. O sea que el hombre siempre busca su manera. Pero no es a la manera del hombre, es a la manera de Dios. Y usted puede preguntarse ahora, ¿pero qué tiene que ver? Esas hojitas estaban bien. ¿Y qué pieles? Pobrecitos esos animalitos, ¿para qué los iba a matar? Hermano mío, que no es como el hombre piensa. Es como Dios dice. Se vistieron con hojas, unas hojitas, y se taparon su desnudez. Pero el Señor dijo, no, Señor, eso no está bien. Ustedes cometieron el error, está bien, vamos a perdonarlo, vamos a hacer un sacrificio, pero ustedes se van a vestir así. Y los vistió como Él quiso. Entiéndalo, hermano. Entiéndalo. Dios todo lo enseña. Lo que Él quiere que usted y yo hagamos, Él nos lo enseña. Y si no entendemos, está bien. Ahí está su espíritu. Oremos. Oremos, no nos pongamos a discutir entre el uno y el otro. Y que sí, que no. Oremos, hermano. Pidamos la guía del Señor, su Espíritu Santo. Usted, varona, que nos está escuchando hoy, que es nueva, o que quizás se congrega en otro lugar donde dicen que eso no tiene nada que ver, órele al Señor. Hágalo. Y no solamente por estos asuntos, sino por todas aquellas cosas en las que tengas dudas. Órale a Dios. Él nos ayuda. Él siempre nos va a guiar. Seguimos enseñando. La primera epístola de Pedro. La primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Estamos enseñando, agrademos a Dios. ¿Cómo es que hay que agradar al Señor? Agrademos al Señor en lo que podamos. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice así. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, a la palabra, sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Estamos hablando de las vestiduras en este momento. Dice el versículo 3, vuestro atavío, o sea, las vestiduras, no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos. Ahí lo dice. Entonces, ¿qué está diciendo en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro? Que nuestras vestiduras, las vestiduras de las damas, hasta del peinado,
Y todo tiene que ser lo más sencillo posible. Y está diciendo 0 adornos. Ahí está diciendo eso. Un mandamiento sencillo. Ahora, piénsalo. ¿Qué pasaría? Y muchos lo hacen, ¿ves? ¿Qué pasaría si nosotros desautorizamos al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, en las enseñanzas que están escritas en la palabra? ¿Qué pasaría? Yo te voy a decir qué pasaría. Se cae toda la Biblia. Si una de las enseñanzas del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, de Juan, la desautorizamos nosotros, la iglesia, la Biblia se cae. Toda. Porque si esos hombres, lo que ellos dijeron, unas cosas sí valen y otras no, entonces, hermano, la Biblia tiene mentira. Y nos metemos en un lío. Y comenzamos a patrocinar herejías. Ese es el problema. Entiéndelo, hermano pastor, hermana pastora, hermano, hermanita. Si nosotros nos atrevemos a desautorizar a estos padres de la iglesia que Dios usó a través del Espíritu, y que nosotros decimos que la Biblia es infalible, en unas enseñanzas que están tan claras y tan sencillas de entender, estamos desautorizando todo el resto. Porque entonces yo desautorizo esto, el otro desautoriza otra cosa, y cuando venimos a ver, cada cual opina lo que quiera. Ese es el problema, hermano. Y la iglesia lo está haciendo. La iglesia está desautorizando la palabra. Sí, señor. Y esto es muy delicado, amado hermano. Esto no es complejo, hermano. Esta es una clase como para niños. Aquí está clase claritico, hermano. Claritico. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos. Sencillo. ¿Cuál es el complique? No, pero que eso no tiene nada que ver, porque es que yo veo eso trivial, ese mandamiento, y a mí me gusta ponerme esto, a mí me gusta que me vean bonita, a mí me gusta así, me gusta así. Hermano, no podemos agradar a Dios de esa manera, y estamos tumbando la regla, y esto no me gusta a mí, entonces al otro que no le gusta, y cuando venimos a ver no nos gusta nada, cada uno escoge lo que le gusta, y entonces comenzamos a tener problemas en la iglesia. Y eso es lo que ha pasado toda la vida desde que Cristo vino, hermano. Y antes igual. No aceptamos los mandamientos y vamos acomodando cada cosa de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra costumbre, y hasta el punto que decimos que eso era en la historia, eso tiene que ver en el contexto histórico, y empezamos a hablar paja, hermano. La palabra es para todos los tiempos, iglesia. Señor. Y decimos a veces, no, que en el pergamino tal, decía, que es que en el hebreo dice, el mejor pergamino y el mejor hebreo es el Espíritu Santo, si no lo sabías. Y ahí está el Espíritu Santo, para todo aquel hermano. Ese es el que conoce el mejor hebreo y ese es el verdadero pergamino, el Espíritu de Dios, aleluya. Sí, hermanos míos, ahí está el texto. Las vestiduras no sean las externas, los peinados ostentosos, esa vanidad, nada de eso, ni los adornos, ni nada de eso. Ya los pastores, hasta los pastores pintándose y sacándose las cejas, pintándose, los pastores también se pintan, nos pintamos ya no, también los machos. ¡Qué tristeza! Sí, Señor, qué cosa tan tremenda. Ahí está el mandamiento. ¿Y cómo agradamos a Dios?
¿Cómo es que lo amamos? Por eso le leí los textos primero. Cumpliendo, haciendo los mandamientos, que son tan sencillos. ¿Cómo no adornarme? Bueno, el reloj se usa porque necesitamos la hora, hay cosas que se pueden usar, unos zapatos, tenemos que caminar no dañando los pies. Pero cuando yo empiezo a adornarme, un sombrero de pronto, que está pegando mucho sol, pero empiezo a adornarme y a ponerme arandelas, a ponerme collares, a ponerme cadenas, a ponerme cosas, hermano, porque se ve más bonito, estoy entrando en desobediencia. Y lo puedo hacer si yo quiero hacerlo, cada cual podrá hacerlo. Pero cuando lo enseño y digo que es permitido, estoy entrando terrible hasta en herejía ya, hermano. Por eso nosotros los que enseñamos tenemos que tener cuidado cómo vivimos y qué nos ponemos, qué nos vestimos. Las pastoras tienen que tener mucho cuidado con lo que se ponen, hermano. Porque la iglesia no ve la palabra, sino ve al pastor y a la pastora. Sí, Señor. Y nos podemos meter en un lío con el cielo, hermano. Que aquel día no esté nuestro nombre en el libro de la vida. Tenemos que tener cuidado, hermano mío. Esto no es juego, iglesia. Esto no es de opiniones. Esto no es de conceptos. Esto no es que yo crea, es que yo pienso, es que yo deduzco. Nada, hermano. Esto es obedecer. Así no me gusta. Mire, es obedecer así yo no entienda. Así no entienda. Dios no nos llama a entender, Dios nos llama a obedecer. De pronto no entiendo por qué Dios puso que no se comiera cerdo en la antigüedad y ahora sí se puede comer. De pronto no entiendo la razón, pero no importa. Lo que importante es el mandamiento. Sí, Señor. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, nada de ostentación, nada de lujo, nada de arandelas, de collares, de cadenas, de aretes, nada. Las gafas porque las necesitamos. Hay cosas que son necesarias, la vincha para cogerse el cabello a las mujeres. Pero ahora van una vincha con aretes porque quiero aretes. No, hermano, tampoco. Tampoco. Entonces empezamos a engañarnos. Entonces compramos el reloj, sí, compramos el relojito y le metemos tremenda manilla con diamantes y cosas colgadas para que está. Entonces tenemos ya una pulsera, pero está disfrazada de un reloj. Y así, cositas así, hermano. Compramos la blusa y con el tremendo collar pegado. Entonces ya tenemos una blusa, tenemos un collar pegado en la blusa. Haciendo trampa como si Dios no lo supiera. Y lo que le servimos es tropiezo al pueblo. Sí, Señor. Pensémoslo, hermano. Ahí están los mandamientos. Entonces, cuando yo tumbo esto, estoy desautorizando a Pedro. Y cuando yo lo que dice el apóstol Pablo, estoy desautorizando a Pablo. Y entonces estoy desautorizando toda la Biblia. Entonces, ¿cómo comienzo yo a predicar una doctrina que está escrita ahí si estoy desautorizando ya cosas? Entonces, hermano, ¿cómo funciona? Si queremos agradar a Dios, tenemos que comernos la comidita completa, hermano. No expulgar nada. Santo es Dios. Dice la palabra en versículo 4, sino el interno, el corazón, en el incorruptible ornato. Esto significa adorno o conjunto de adornos que embellecen algo, de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Dice también aquí, porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. O sea que las mujeres antiguas que estaban en el Señor de verdad, también se vestían con esa prudencia y en ese orden. Entiéndalo. Nosotros tenemos un reino que se llama el reino de los cielos. Ahí está la cultura, ahí están las reglas, tiene su propio idioma, tiene su propia cultura, sus propias costumbres. Todo lo tiene, hermano, como si fuera un reino de esta tierra. Entonces no podemos decir que esta es mi cultura es aquí. No, acuérdate un principio que nos dijo el Señor. Negarte a ti mismo. El que quiere venir en pos de Él tiene que negarse a sí mismo y comenzar a entrar por estas reglas, iglesia, porque queremos agradar
Dios, queremos agradar a nuestro Rey, amado es el Señor. Y para agradarlo, no necesitamos complicarnos la vida, hermano. Es simple. Hagamos lo que nos toca. Hay cosas que son difíciles para nosotros, son casi imposibles. Esas las hace el Señor. Nosotros hagamos lo que nos toca. Entonces esas mujeres antiguas se ataviaban así. Y esos son los ejemplos para nosotros y para todas estas mujeres de hoy. Dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis bien, sin temer ninguna amenaza. Entonces, hermano mío, ahí está. Yo te pregunto, amada iglesia, hasta aquí, hasta donde hemos estudiado, qué difícil es. Y déjeme decirle, es la parte más compleja hoy en las congregaciones, este tema, que no lo queremos ni tocar para evitar problemas, y menos por estos medios. Pero hay que tocarlos, hermano. Tan sencillo. Yo hago una pregunta cuando cuestionamos la enseñanza de los escritos bíblicos. Entramos en un terreno de tinieblas y de herejía, hermano. Si yo cuestiono esto y lo elimino porque no estoy de acuerdo, porque no, que eso no es así, que es mala interpretación, entro en un terreno de tinieblas y de herejías. Cambiar un concepto bíblico es más peligroso que lo que la gente piensa, hermano. Yo no puedo cambiar ningún concepto bíblico, ni quitarle ni ponerle. Si tengo una duda, voy al Espíritu, a las rodillas, a pedirle a Dios misericordia y que me enseñe y me descubra cómo es el asunto. Sí, Señor. No podemos, no tenemos la autoridad, ninguno de nosotros en la tierra, de cambiar los conceptos bíblicos. Ninguno. Y menos desautorizar al apóstol Pablo, el apóstol Pedro. No podemos, no tenemos esa autoridad del cielo, aunque lo podemos hacer. Sí, Señor. Entiéndelo, iglesia amada. Por eso es tan importante entender la palabra y aceptarla con un corazón sencillo. Por eso la clave es negarte a ti mismo. Nos negamos. ¿Cuántas cosas malas hacía yo y que me gustaban? Pues ya no las hago. Y si tengo problemas todavía le oro al Señor y le pido que me ayude. Pero no defiendo lo que está en mi corazón. Antes lo reprendo. Ese es el camino, hermano, si queremos agradar al Señor. Dice la primera epístola a Timoteo. Vamos a seguir un poco más. La primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. La primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Estamos viendo cómo agradamos al Señor, agradando a Dios. Dice la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos,
sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La primera epístola a Timoteo, ¿quién la escribió? El apóstol Pablo. ¿Sí o no? Y la primera epístola de Pedro, ¿quién la escribió? El apóstol Pedro. Entonces, Pedro y Pablo, las dos más grandes autoridades después de Cristo y el Espíritu en la iglesia, están diciendo exactamente lo mismo. ¿Qué hacemos? Usted que es creyente, ¿qué opina de este asunto? Esta es la doctrina, hermano. Gústenos o no nos guste. Queremos agradar al Señor. De pronto no nos gusta, pero lo hacemos por agradarlo a Él. De pronto con el tiempo terminamos haciéndolo con agrado. Así como ese joven que lo mandaron a la viña y no quería, pero al final fue. De mala gana, pero fue. Y dijo el Señor, hizo mi voluntad. Por eso, queridos hermanos, esto no es difícil. ¿Qué difícil tiene esto? Si está escrito ahí en español. De pronto viene usted con la historia que no, que en el hebreo era diferente, que la palabra significa otra cosa. Órele al Señor. El mejor pergamino es el Espíritu Santo. Orémosle. Órele a Él. ¿Cuántos testimonios tenemos del Espíritu? De que esa palabra es verdadera. Entonces, ¿qué pasará si nosotros nos edificamos sobre desobediencia? Porque quien no está obedeciendo esta palabra está en desobediencia. Y en desobediencia de las malas, donde nosotros estamos desobedeciendo lo único que nosotros podemos hacer. Lo único que el hombre puede hacer es lo natural. Y no lo quiere hacer. Y si en esto, que es lo único que usted y yo podemos hacer, desobedecemos, ¿cómo será en lo espiritual? Queremos agradar a Dios, pero no queremos hacer lo que Dios pide. Y eso somos hermanos, y Dios nos ha levantado, decimos, y Dios nos usa, y está así, Dios lo hace por la necesidad. Pero estamos en rebelión, estamos en obstinación, estamos en pecado. Y estamos en desamor, porque el amor es guardar sus reglas, obedecer su mandamiento. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo claritico las mismas palabras. Porque el apóstol Pablo y el apóstol Pedro tenían y tienen el mismo espíritu que el que nosotros hemos recibido por misericordia. Entonces, ¿por qué vamos a tener en poco el mandamiento? ¿Por la sociedad? ¿Porque las costumbres? ¿Por qué lo vamos a tener en poco? ¿Queremos agradar a Dios? Pues hagámoslo, hermano. Y esta es la doctrina. Y hay que enseñarla igual. Sí, Señor. Porque si recibimos el engaño y la mentira de muchas doctrinas que nos engañan y nos manipulan y nos dicen que si traemos plata Dios nos va a ayudar y que la siembra y la famosa siembra de las dádivas, y eso sí nos lo tragamos completico, hermano. Porque no nos tocan, hermano, lo que tenemos que dejar y no nos tocan lo que tenemos que abandonar, pero nos dicen que tenemos que llevarle para que Dios nos prospere, como si Dios estuviera hambriento que necesitaría de nuestras dádivas. No, hermano, hay un mandamiento, los diezmos y la ofrenda, pero no podemos manipular a la gente, como hacen algunas doctrinas por ahí, y eso sí nos los tragamos completos, porque allá vestimos como sea, y allá las arandelas, entre más arandelas mejor, porque es la prosperidad que Dios nos ha dado. Engaño del diablo, hermano. Porque la iglesia ama la mentira. El mandamiento es sencillo. ¿Por dónde comenzamos? Por lo sencillo. Por lo que yo puedo hacer. ¿Y qué es lo que podemos quitarnos y ponernos? Las cosas que nos ponemos encima.
Por ahí comenzamos. Por algo hay que comenzar. Ese es el mandamiento. Entonces, qué hermoso. El apóstol Pedro lo dice, guiado por el Espíritu Santo, porque la palabra es inspirada por el Espíritu. Eso lo decimos, lo enseñamos. Todos los días lo enseñamos. Y ahora el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, que fue enseñado por el mismo Espíritu. Si usted estudia la vida del apóstol Pablo, el mismo Espíritu fue quien lo enseñó. Dios mismo a través del Espíritu dice exactamente lo mismo. Ahora pregunto, ¿qué me pasará a mí si yo desautorizo al apóstol Pablo? Si yo desautorizo cualquier palabra del apóstol Pablo, la desautorizo yo como pastor de este tiempo. ¿Estaré haciendo bien? ¿Estaré en lo correcto? Delicado, hermano. Muy delicado. Podemos decir de una manera más real, más realista. Nosotros, los hombres, a veces cambiamos reglas y Dios aguanta. A veces nos arriesgamos a hacerlo por la situación, pero no porque la Biblia nos los permita. Sí, Señor. A veces nos preguntan, pastor, ¿puedo ir en sudadera? ¿Puedo andar así? ¿Puedo andar así? Yo le digo, bueno, hermana, haga según su conciencia. Órale a Dios. No, que mi trabajo exige, pastor, que tengo que vestirme así, así. Bueno, hermanita. Porque si yo le digo que no lo haga, va a decir mandamientos míos. Ahí está la palabra. Eso se hace según la conciencia. Cada cual verá. Uno enseña. Estamos enseñando. Pero la decisión final la tiene usted. Uno cumple con enseñarle a la iglesia. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? Lo que usted sienta en su corazón, hágalo. Pero la palabra dice así, querido hermano. ¿Te vas a condenar por eso? Yo no sé. Yo no soy el que condeno. Si fuera por mí, te vistieras como tú quisieras. Pero yo estoy llamado a enseñar la palabra. Sí, Señor. Y no que nos obligan a hacerlo, no obligamos a nadie. Lo único que si usted no cumple, no puede participar del altar. Normalmente. Hasta que usted entienda. Pero usted es bienvenido, usted es bienvenida a la congregación. Eso no es ningún problema. Pero tiene que aguantarse ahí. Sin participar del altar porque está dando mal ejemplo. Y esperamos que usted entienda. Pero no podemos obligar a la gente. Entiéndelo. Pero aquí está la palabra, hermano. ¿Quién contiende contra ella? El apóstol Pablo lo dice. Y el apóstol Pedro. Pregunto yo, ¿tiene usted más autoridad que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro? ¿Tiene usted o tengo yo más autoridad para cambiar lo que está escrito ya por el Espíritu en la palabra? Y si eso es posible, entonces la palabra no sirve. Entonces eso no tiene sentido. Entonces se cae todo lo que hemos enseñado. Que la palabra es inspirada por Dios, que es el Espíritu de Dios que la inspiró y que es infalible. Y entonces, hermano, estamos en un camino de mentira. Por eso, hermano mío, amados siervos del Señor, tengamos cuidado con lo que estamos haciendo. A veces queremos acomodar la palabra para justificar algo erróneo que estamos haciendo. Y eso no se puede, hermano. Eso no se puede. Es mejor confesar el error. Es que tengo un problema con este error. Pero no cambiar las reglas. Porque los mandamientos están escritos y son clarísimos. Tan sencillos, hermano. Bendito es nuestro Rey. Aleluya. Pues así mismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Igual los hombres, yo no necesito ponerme cadenas,
aretes en la oreja, en la nariz. Oh, ¿para qué esas tonterías, hermano? Yo no necesito eso. Eso no le agrada a mi Señor. Una esclava de oro, tampoco, hermano, eso no se necesita. El relojito porque necesitamos ver la hora. Sí, Señor. Entiéndelo, hermano. Hombres más vanidosos que las mujeres hoy en día. Sí, Señor. Qué triste, hermano. Hombres, disque del Señor, dándole mal ejemplo a la juventud. Ese es el problema. Las razones. Podemos hablar de las razones por la vanidad, podemos decir muchas razones, pero déjeme decirle con todo el respeto, iglesia, las razones no importan. Porque el que mandó a hacer el mandado es el Jehová de los ejércitos. Si Él me manda a hacer el mandado, tengo que ir, yo no le tengo que preguntar, ¿para qué me mandas esto? Nada, yo voy calladito. Razones. Podemos especular sobre razones, que porque es la vanidad, que porque la vanidad es vana, que porque es pecado, que porque es esto, que porque es lo otro, porque no tiene sentido, porque eso es esto, porque es lo otro, que porque el blue jean se le muestra a la mujer sus partes, lo que sea, se le ve todo, Podemos especular lo que queremos, pero eso no importa. Lo que importa es que el Señor lo ha dicho. Entiéndalo. Acuérdese. Él es quien manda. Él es quien ordena. Es un mandamiento, una orden de una autoridad. Eso es, hermano. ¿Y quién más autoridad que Dios? Jesús dice, el mandamiento no es mío, es el que me envió. La palabra no es mía. O sea que la autoridad es el Padre. Está dando la autoridad, hermano. Está hablando ella. Yo no tengo que cuestionar por qué, qué sentido tiene. Eso no importa. ¿Por qué quieres que me quite? ¿Por qué quieres que me ponga? Eso no importa. Nosotros como creyentes en esta doctrina no tiene que importarnos el por qué. Aunque podemos empezar a decir muchas cosas. ¿Sí? Pero eso no importa. No importa. Ahora las varonas, las damas que se han puesto su falda, se aprietan con esas faldas, hermano, que se le ve, mejor dicho, todo. La misma cosa que el blue jean, peor. Se meten esas faldas, hermano, y eso se aprietan hasta el alma que se les quiere salir. ¿Usted cree que eso es lo que está diciendo aquí la palabra? ¿Dónde está el pudor? ¿Dónde está la modestia? No entendemos, no queremos entender. No queremos entender. Sí, Señor. Y los hombres están en las mismas, el mismo cuento ahora los hombres. Los hombres estamos en las mismas. Nos ponemos unos pantaloncitos que parecemos esos bailarines, hermanos, de ópera. Parecemos, mejor dicho, la misma. Peor. ¿Será eso lo que Dios quiere nosotros los creyentes? Vestirnos así. No queremos cambiar, hermano. Porque decimos que la espiritualidad es por dentro. Adentro nunca llegamos si no comenzamos por fuera. Entonces, razones. Pueden haber muchas. Pero lo importante no son cuáles son las razones. Lo importante es que Dios lo ha ordenado, iglesia. Sí, Señor. Entonces quiero decirle con todo el respeto, cuando nosotros no estamos cumpliendo esos mandamientos, estamos demostrando que no amamos a Dios y que no tenemos el Espíritu Santo. Así Dios nos use. Sí, Señor. Así dancemos en el Espíritu. Así hablemos lenguas. Sé que las lenguas no las hablo yo, las habla el Espíritu. La lengua no la habla el hombre, la habla el Espíritu, como la profecía. No la habla el hombre, la habla el Espíritu. La danza es el Espíritu que los toma y Dios lo hace. El Espíritu se manifiesta de muchas maneras, pero la manifestación del Espíritu no es la espiritualidad. La espiritualidad es que cambie, que acepte, que cumpla,
que obedezca. Ese es el engaño de muchos. Por eso, iglesia, entiende estas cosas que son tan sencillas y que son las más difíciles de cumplir y de aceptar dentro de las congregaciones. Y es muy sencillo, porque no creemos y desgraciadamente de pronto ni tenemos el Espíritu de Dios, porque hemos sido rebeldes a su palabra. Mire, tengo el ejemplo sencillo, un ejemplo sencillo de una hermana de la congregación, una señora allá, le compró unos pantaloncillos a su hijo. Unos pantaloncillos de hombre, pues los compró, que tú sabes que los hombres, esos pantaloncillos de hombre ya parecen de mujeres también. Se los compró a su hijo. Y el muchacho, no sé qué pasó, le quedaron pequeños, no sé, y ella cogió y los usó, se puso uno. Y vino el Espíritu Santo, hermano, y le pegó una sortada a la hermana porque se puso un pantaloncillo de su hijo. Estaba nuevecito, ella lo había comprado y parecía de mujer también, se lo puso. Y el Espíritu de Dios la soltó a ella directamente. Imagínense. Y es una hermanita de la iglesia. Y nosotros que somos pastores y que buscamos de Dios día y noche, entonces Dios no nos habla, no nos corrige, no nos enseña, no nos confirma, no nos dice lo que es y nos corrige lo que no es. O usted que ya tiene años en la congregación, no te ha hablado Dios y te corrige lo malo y lo bueno, no te está diciendo Dios cómo son las cosas. Ese Espíritu de Dios entonces es un cuento también, que nos habla, que nos corrige, que nos guía a toda verdad. Entonces, hermano, ¿en qué es lo que estamos andando? Dispongamos el corazón, hermano. Estamos equivocados en muchas cosas por la obstinación que tenemos en nuestros corazones. Y muchas veces ya Dios ha callado, porque Dios calla al final cuando no le paramos ni 5 de mano de bola. Sí, Señor. Entonces las razones pueden ser muchas, iglesia. Pero déjeme decirle, no importa cuáles son las razones, Dios ha dicho y hay que hacerlo. Ahí está la palabra. Yo creo que la palabra es inspirada por el Espíritu de Dios y que estos varones tenían la autoridad de Dios para escribir lo que escribieron. Y si no creo en eso, entonces ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en este camino? Si entonces Pedro y Pablo son unos mentirosos que están ahora opinando ahí como personas. Entonces, ¿cuál es el chiste aquí, hermano? Hermano mío, ese es el problema de nosotros, la iglesia. Tenemos que volver a la senda antigua, hermano. Tenemos que volver de corazón y corregir muchas cosas, amada iglesia. Bendito es el Señor. Vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a hacer una oración y seguimos, si Dios lo permite, esta noche. Esta es una enseñanza larga. Hay que tomarla despacio, paso por paso, porque lo más importante es que la entendamos, todos nosotros. Gloria al Señor. Vamos a orar. Dios eterno, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus consejos, Señor. Padre mío, te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos ayudes a entender, que nos ayudes a hacer tu voluntad, Señor, que nos corrijas, que nos hables, Señor, a todos nosotros, a tu pueblo, mi Rey, y nos ayudes a ser como tu Padre. Tu palabra es verdadera, es la guía perfecta con tu Espíritu Santo, Señor, para que el hombre obedezca. Y hemos entendido, Señor, que muchas cosas sencillas tenemos que hacerlas, y las cosas difíciles las haces tú, Señor, porque usted es el que tiene el poder para cambiar nuestros corazones y nuestras vidas, mi Padre. Ayúdanos, no nos abandones, Señor. Corrige tu iglesia, mi Rey. Corrígenos a nosotros, los pastores también, Señor. Somos tu pueblo, somos también ovejas tuyas, Señor. Y a veces nos obstinamos en nuestros corazones con nuestros propios pensamientos, Padre mío. Señor nuestro, te suplicamos, guíanos, enséñanos, papá. Dios eterno, ayúdanos, mi Rey, en el nombre de Jesús. Que todos aquellos que han escuchado esta palabra, Señor, Dios amado, usted los guíe, usted les enseñe, usted los corrija, usted les confirme, Señor nuestro. Padre amado, porque muchos de nosotros dudamos en nuestros corazones, pero Señor, usted quiere que tengamos las cosas claras, Señor, porque usted es luz,
Dios amado, gracias, mi Rey, gracias. Gracias, papá. Gracias, mi Dios. Ayúdanos a todos y que nuestro corazón siempre siga dispuesto para seguir adelante, para buscarte a ti, para inclinar siempre nuestro rostro delante de ti, humillarnos, Señor, para recibir mucho más de ti, Señor. Gracias, mi Rey. Bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. El Señor los guarde, el Señor los bendiga a todos, a nuestros hermanos de Bogotá, que Dios los bendiga y Dios los ayude. Y aquí estamos, Señor, nos siga bendiciendo a todos. Y le aconsejamos a toda la iglesia de Fuente de Poder que sigamos escuchando los programas de nuestros hermanos pastores de toda la iglesia. Están predicando por diferentes zonas del país y aún fuera de Colombia, Panamá, Venezuela. Entonces estemos pendientes, estemos escuchando las enseñanzas que Dios nos está enseñando en este tiempo de una manera especial. Muchísimas gracias, que el Señor los bendiga y los guarde a todos. Que viene del cielo, viene de